Como decía la alabanza, que nos quiten todo menos su presencia, que se vayan todos, que nos dejen solo, no importa. La presencia de nuestro Padre siempre va a estar con nosotros. Es su hermosa presencia la que nos llena. Es su hermosa presencia la que nosotros hace y logra todo. Aleluya. Vamos a orar para entrar en el mensaje que tenemos hoy, que se titula Los títulos nos separan. Padre amado, Padre bueno, Dios de amor, de gracia y de bondad, te bendecimos, te damos gloria. Pedimos en el nombre del Señor Jesús que sea tu Espíritu Santo guiándome con esta palabra, este mensaje para tu iglesia. Nos presentamos delante de ti para ser instrumento de tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que tenemos del mensaje de hoy, como ya se los había dicho, es Los títulos nos separan. ¿Quién nos separará del amor del Señor Jesucristo? ¿Quién nos separará del amor del Señor Jesucristo? Romanos 8:35. Pueden haber muchas cosas creadas por el hombre que te pueden separar del amor del Señor Jesucristo. ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. Pero vamos a entender mejor este mensaje desde el punto bíblico. El libro de Isaías capítulo 9, verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre sus hombros. Y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Dios, Eterno, Príncipe de paz. Quiero que veamos los títulos del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene muchos títulos en la palabra, y estos son algunos. A Él le llaman la luz, la piedra angular, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre, Emmanuel, el profeta, el otro Adán, la piedra angular. Estos son algunos de los títulos, no son todos, hay muchos más títulos que tiene. También tiene el león de la tribu de Judá, el ángel de Dios, o el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová en algunas otras versiones. Esos son títulos que les dan en la Biblia al Señor Jesucristo. También es llamado el Verbo en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, lo maravilloso es que ninguno de estos títulos nos separan del Señor de Jesucristo. Al contrario, nos unen a Él. Entonces, es maravilloso que los títulos en el ser humano nos separan, pero los títulos en el Señor Jesucristo nos unen a Él, nos apegan a Él, nos acercan a Él. Ahora, yo quiero que veamos los títulos de los hombres. Ya vimos los títulos de algunos títulos del Señor Jesús. Yo creo que veamos los títulos de los hombres, estos títulos que hoy en día nos separan. Por ejemplo, el gobernador, el alcalde, el diputado, el senador, el ministro, el presidente. Estos títulos que tienen los hombres hoy en día nos separan a nosotros de ellos. ¿Sabe por qué? Porque si usted conoce una persona hoy y esa persona se postula a alcalde, o se postula a gobernador, o se postula a diputado, a senador, es ministro, presidente, lo que sea,
esa persona al tomar ese cargo automáticamente ya no va a tener la cercanía que tenía con usted cuando era una persona o un ciudadano común y corriente. Ahora va a tener guardaespaldas. Ahora usted tiene que hacer cita para poder llegar a él. Ahora usted tiene que ver cómo logra que le dé una antesala o le atienda una llamada. Pero antes, ¿usted qué hacía? Conversaba con él como conversar con cualquier persona. Pero el título que recibió esa persona lo separó de usted. Y ese es el problema que hay hoy en día en el mundo. El título separa a la gente de los demás. De repente usted se ha encontrado con compañeros de la escuela que estudiaban y después se prepararon y tuvieron un título y ahora son doctores o son ingenieros o son no sé qué acá, y la posición que tiene te separa de él. Ya tú no puedes llegar como cuando estabas en el salón y te sentabas al lado de él y conversaban y jugaban y tiraban la talla, como decimos aquí en Chile. No, ahora hay algo que te separa de él y es el título. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque el título dentro de los hombres siempre quiere crear una diferencia también en el estatus económico. Porque tú no alcanzaste a tener un título y otra persona logró tener un título, ya dice, no, es que discúlpame, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy doctor, tengo un doctorado, tengo una maestría. Y te da un espíritu de superioridad. Y ustedes en algún momento lo han experimentado. El gerente de la empresa, díganme, ¿quién puede llegar donde el gerente de la empresa así, tocarle la puerta, entrar y saludarlo así como si nada? No, tienes que pasar primero ¿por dónde? Por tu supervisor o por tu jefe inmediato, y después pedir una cita ¿con quién? Con la secretaria, a ver si el gerente te quiere atender. Y el título de gerente te separa del empleado. Así mismo es hoy en día. Hoy en día nos hemos llenado de tantos títulos que nos separamos de las personas por los títulos y logros que tenemos. Entonces, ¿cómo usted piensa que un político hoy en día que anda en estos tiempos de elecciones y de votaciones dentro del pueblo, buscando votos, abrazando a niños, prometiendo cosas, pero cuando logra su cometido, cuando él logra obtener ese puesto popular por elección, inmediatamente se separa de aquellos que abrazaba, de aquellos con quien compartía y de aquellos con quien se reía, y incluso vemos a unos que meten cabezazo y patean la pelota? En Panamá, en mi país, vemos a tipos que besan niños de la calle abrazando, y que para mostrar que están con el pueblo, pero después que son elegidos no los ven nunca más. Y el título separó a ese hombre del pueblo. Pero los títulos del Señor Jesucristo no los separan de nosotros. Los títulos del Señor Jesucristo nos acercan al Padre. ¿Ve que es lo contrario? El título de Señor, y Él dijo, en mi nombre lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esto es lo interesante, que hoy en día, cuando todos estos títulos que están aquí de políticos o de alguna persona logran su cometido, usted nunca va a tener el mismo alcance de llegar a esa persona de cuando él andaba tocando puerta en puerta pidiendo un voto. Por eso nosotros nos diferenciamos de ellos. Ahora, yo quiero que veamos los títulos de la iglesia, porque la iglesia no se aparta mucho de la realidad con relación a los títulos de los hombres. Veamos los títulos de la iglesia. Los títulos de la iglesia vienen siendo el ministro, el profeta, el evangelista, el pastor, el obispo, el apóstol. ¿Por qué permitimos que estos títulos nos separen hoy en día? Mire, cuando usted va a una iglesia grande, una iglesia inmensa, usted va y se sienta, escucha la palabra,
y antes de irse usted tiene el deseo de ir a saludar al pastor, darle un beso, un abrazo, decirle: pastor, estuvo muy hermosa la palabra, gracias, me ministró. ¿Usted cree que va a poder llegar donde el pastor a hacer eso? No. Están igual que los títulos del mundo, llenos de guardaespaldas, llenos de gente, y dicen: no, es que tú no puedes hablar con el pastor, tienes que pedir una cita. ¿Y qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el mundo? Dice que cuando Él caminaba, lo apretaba a la gente. Cuando aquella mujer que estaba enferma, 11 años con el flujo de sangre, esa mujer dice que en medio de la multitud se metió y dijo que si yo tocara, aunque sea el borde del vestido de Jesucristo, yo sé que seré sana. Y esa mujer se metió entre el medio donde la gente la apretaba y tocó el borde del manto de Jesucristo. Y dice la palabra que salió poder. Salió poder. Y Jesucristo dijo: ¿quién me tocó? Preguntó: ¿quién me tocó? Y estaban los discípulos allí. ¿Y qué dijeron los discípulos? Maestro, pregunta quién te tocó y toda la gente te aprieta, toda la gente te apretuja, está contigo aquí, pregunta quién te tocó. No, alguien me tocó y salió poder de mí. Puede haber mucha gente en la iglesia, puede haber mucha gente queriendo tocar al pastor, saludar al pastor, pero ¿sabe algo? Cuando vamos a la casa de Dios, no tenemos que poner la mirada en el hombre. Tenemos que ir como esa mujer que dijo: si yo toco el borde de su manto, seré sana. Usted tiene que venir diciendo: si yo recibo el toque, la llenura del Espíritu Santo, yo sé que en el nombre del Señor Jesús seré sano, seré salvo, seré transformado. Porque allí vas a poner la mirada en el lugar correcto. No vas a poner la mirada en el título. No, yo quiero tocar al ministro, yo quiero tocar al profeta, yo quiero que el profeta me profetice. Y hay personas así hoy en día. Hay personas que van y escuchan y hacen estas publicidades: hermanos, viene el profeta fulano de tal día. Y la gente: ay, yo quiero para que Dios me hable, yo quiero que Dios me profetice algo. Y esa no es la forma. ¿Sabe por qué? Porque toda la profecía ha sido dada en la palabra. Hoy en día nos movemos por emoción en las iglesias, buscando que un hombre nos diga algo, cuando la palabra de Dios nos dice toda la verdad. ¿Usted quiere saber algo? ¿Usted quiere una profecía? Lea la palabra. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos y todos los que estaban con él: un mandamiento nuevo les doy: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, que es menor pero igual a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué les dijo? Esto es la ley y los profetas. Estos dos mandamientos son la ley y los profetas. En este mandamiento está encerrada toda la profecía, toda la ley, todo lo que nosotros necesitamos en amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, alma y corazón, y amar a nuestro prójimo, amar a las personas, no separarnos de ellas. Mire, hoy en día hemos permitido que los títulos nos separen. Vamos a 1 de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Mira lo que dice 1 de Corintios 1:10. Dice: les ruego por el amor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el 11 dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y mira lo que dice el verso 13, que es lo más importante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes?
¿Fue crucificado algún pastor, profeta, evangelista, obispo, apóstol por alguno de ustedes? No. No ha sido crucificado ninguno de ellos por nosotros. Y dice también, ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Qué interesante que Pablo le dice a la iglesia de Corintio, porque había una gran división allí. Había un grupo de la iglesia que decía, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, nosotros somos de Apolo. Otros decían, no, nosotros somos de Cefa, o sea, de Pedro. Y otros decían, nosotros de Cristo. Y hoy en la iglesia es lo mismo. Hoy en la iglesia hay una gran división donde la gente dice, no es que yo soy católico, no es que yo soy metodista, soy pentecostal, no es que yo soy cristiano evangélico, no es que yo soy mormón, no es que yo soy testigo de Jehová. Y nos vamos por allí y son de todo el mundo. Yo quiero saber si algún católico fue crucificado por ello. Si algún metodista fue crucificado por ellos, algún mormón fue crucificado por ellos. No, nos equivocamos y nos desviamos del propósito. Nosotros somos del Señor Jesucristo. Si todas las iglesias, como dice la Biblia aquí en 1 de Corintios capítulo 1, versos 10 al 13, habláramos el mismo idioma, estuviéramos conectados con el mismo espíritu, adoráramos al mismo Padre y siguiéramos las palabras del mismo Señor Jesucristo y fuéramos guiados por el mismo Espíritu Santo, todos haríamos la misma cosa. Pero hoy en día no es así. Hoy en día cada uno vela por su propio interés y su propio bien. Y las iglesias pocas que son guiadas por el Espíritu Santo velan por la palabra de Dios, velan por las ovejas del Señor y se preocupan de que sea una sana doctrina la que se predique y se enseñe. Pero usted, ¿cuándo vio a Jesucristo con guardaespaldas? Él estaba con discípulos, pero no con guardaespaldas. Pero hoy en día vemos a pastores, obispos, profetas, apóstoles, autodenominados ellos mismos, que andan con tanta seguridad, yo creo que más que Gabriel Boric, más que cualquier presidente. Tienen más seguridad. ¿Y a qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen que tener seguridad? Mi pregunta. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Oiga, hermano, el día que usted me vea a mí con alguna seguridad, ese día yo dejo de ser siervo del Señor Jesucristo. Ese día yo dejo de tener confianza en la protección que me da mi Padre Celestial con sus ángeles. Ese día yo no soy guiado por el Espíritu Santo. El día que usted tenga que pedir una cita para saludarme un domingo antes de salir del culto, ese día yo me desvié del propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que oler a oveja. El pastor no puede oler a Chanel, ni a perfume, ni a Cartier. El pastor tiene que oler a oveja. ¿Y sabe qué significa oler a oveja? Que tiene que estar ahí escuchando a la oveja, saludando a la oveja, abrazando a la oveja, bendiciendo a la oveja. Porque hay muchas ovejas que llegan a la iglesia y necesitan, aunque sea un saludo del pastor. Eso es lo único que necesitan. Entonces, es importante eso. Así que vamos a seguir. Y esto es importante. Lo que quiere el enemigo. Vamos a ver lo que quiere el enemigo. Segunda de Corintios 11:13. Vamos a Segunda de Corintios. Estamos en la primera carta. Vamos a cambiar a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira lo que dice la palabra. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oh, qué maravilloso, qué maravilloso. Aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a esta misma iglesia de Corintios, a la iglesia a cual él le dijo que Cristo no está dividido,
que déjense de estar hablando cada uno una cosa, que déjense de cada uno estar pensando una cosa y que comiencen todos a hablar en un mismo lenguaje y ser dirigidos por un mismo espíritu. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos conectados por un solo espíritu, todos sentimos lo mismo, todos vemos lo mismo, todos hablamos lo mismo y todos creemos lo mismo. Esto es importante. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a pensar diferente, usted va a mirar diferente y usted va a juzgar diferente. ¿Y por qué le digo esto? Porque el que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo, que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie llama a Jesucristo maldito si tiene el Espíritu Santo. O sea, que las personas que maldicen a Jesucristo, o que hablan mal de Jesucristo, o que niegan la verdad de Jesucristo, esas personas no tienen el Espíritu Santo. Pero usted y yo, los que estamos aquí, que creemos en la palabra y que venimos a este lugar, tenemos el Espíritu Santo porque creemos en la palabra de verdad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la gente del mundo. Esa es la diferencia de por qué la gente nos ven a nosotros como locos y nos ven a nosotros como fanáticos y ellos piensan que ellos están en la verdad. ¿Es por qué? Porque ellos no están bien. Ahora, usted se va a encontrar con gente dentro de la iglesia que quizás dice que Jesucristo es el Señor y dice todas estas cosas, pero no lo dice en el espíritu, sino que lo dice de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque aquí vemos en 2 de Corintios 11:13 que el apóstol Pablo dijo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, que te vas a encontrar con pastores, con disque apóstoles que se disfrazan como de apóstoles del Señor Jesucristo, pero no lo son. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque los que tenemos el Espíritu Santo desarrollamos algo que se llama discernimiento. ¿Y ese discernimiento lo da quién? El Espíritu Santo. ¿Y con qué tú vas a sustentar tu discernimiento? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ti a sustentar todo lo que el hombre diga. Cuando un pastor está predicando, usted tiene que poner atención a lo que él dice. ¿Sabe por qué? Porque cuando él diga algo que no está correcto, usted lo tiene que ir a escudriñar en la palabra y decir aquí: Padre, tú que tienes la verdad, muéstrame lo que este hombre dijo. Y si no está de acuerdo a la palabra, usted va a darse cuenta que es un falso disfrazado, un fraudulento. Ahora, eso es lo que quiere Satanás. Por eso tiene aquí lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere infiltrarse, quiere meterse dentro de la iglesia, confundir, engañar aún a los escogidos, porque la Biblia dice que Dios le dio poder a Satanás aún para engañar a los escogidos. Por eso es que se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Y muchas personas hoy están engañadas en las iglesias, y muchas personas que están confundidas en las iglesias pensando que dar plata y la prosperidad es la bendición. Que yo tengo que venir a traer plata a la iglesia para que Dios me dé plata. Lo que Dios quiere que tú traigas es tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo, tu mente y tu alma, para que Él te dé salvación. Eso es lo que Él quiere. La plata en la iglesia tiene que pasar a segundo plano. La plata no puede ser lo importante en la iglesia. El dinero no puede ser lo importante. Entonces, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo si Él es el dueño de todo el oro y la plata? Él no murió para que le vengan a traer plata a la iglesia como acto principal. No, Él murió para que las almas vengan y sean salvas. Ahí está la riqueza, ahí está el galardón, ahí está el propósito de la muerte de Jesucristo, para que usted y yo recibamos ¿qué? Salvación, y para que seamos, dice la Biblia, ricos.
No para hacer rico a otro, sino ¿para qué? Para que seamos ricos. ¿Y ricos en qué? En las riquezas y gloria que tiene reservada el reino para todos los que creen en Él. Entonces, hoy en día hay que cambiarle la mentalidad a la iglesia, hay que sacarle el chip. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia universal. La iglesia universal piensa que tener un auto de último modelo y una casa grande, un trabajo que te pague mucha plata, eso es bendición. Y están equivocados. Usted puede tener una casa humilde, un autito humilde, y a lo mejor puede andar en micro o en bus. Y aunque usted ande así, usted es un hombre, una mujer bendecida, bendecido. Usted no necesita dinero para... ¿Cuántos ricos y millonarios tienen dinero y no son bendecidos, no son felices, no tienen la paz que tenemos nosotros en nuestro hogar? La felicidad que tenemos nosotros, aunque nos encontremos con lucha, igual tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que decía este hombre que murió millonario, el creador del iPhone, me parece que fue, ¿no? Que murió de cáncer, uno que murió, que cuando estuvo en la cama, dijo que después de tanto dinero, después de tanta cosa que tenía, él se dio cuenta que la vida no era nada, no valía nada todo lo que había logrado, todo el dinero que había alcanzado, porque nada de eso lo salvó de la muerte, nada de eso lo curó de la enfermedad que tuvo. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar con esto? El enemigo quiere entretenernos pensando que lo material es la bendición, que los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos pastores y los fraudulentos que están obrando a través de este espíritu de engaño, a través de las iglesias, son los que nos van a libertar. Y esos son los que nos van a tener más cautivos en los pensamientos de la idolatría al dinero y a lo material. Ahora, ¿qué es lo que ordenó el Señor Jesucristo? Ya vimos que lo que quiere Satanás, el enemigo, es crear divisiones, es crear separación, es crear idolatría disfrazada, dizque de sana doctrina. Pero aquí lo que ordena el Señor Jesucristo lo podemos ver en Efesios 4:11. Dice así: y él mismo, y quiero que preste atención a esta palabra, y él mismo constituyó. Yo cuando estaba leyendo esta palabra en mi casa, haciendo el estudio, y yo leí aquí y dice, y él mismo constituyó. Constituyó es un pasado inmediato. Es un pasado inmediato. Aquí la Biblia no está diciendo que él constituye o constituirá, que son futuros inmediatos y futuros imperfectos y perfectos. Ahora, lo importante aquí es que si yo tomo esta palabra y la leo con el entendimiento y la sabiduría que me ha dado el Padre, me quedan muchas cosas claras. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿A quiénes? A los que anduvieron con él. A los que anduvieron con él y al apóstol Pablo. ¿Quién lo constituyó? Jesucristo. Y aquí dice, y él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Qué importante aquí la unidad. El título separa, pero Cristo el Señor une a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué nos separamos entonces hoy en día? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué cuando usted se congrega en un lugar y deja de congregarse en ese lugar y se va a congregar en otro porque usted del Espíritu Santo le dijo que quiero que te congregues acá, quiero que sirvas allá, quiero que hagas allá? O sea que no sea por esa razón, sea que usted dejó de congregarse porque no se quiso congregar más en esa iglesia, usted se convierte en enemigo de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas desarrollan un rencor o un sentimiento como de molestia y ya no te quieren ni saludar cuando te ven en la calle. Se esconden, se cruzan para la otra vereda, miran para el otro lado.
¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto si son cristianos? Porque están confundidos y engañados. Si el amor del Señor Jesucristo estuviera en ellos, yo saludo a mi hermano, se congregue aquí o en la Quebrada del Ají, no importa donde se congregue, porque a mí lo que me une a Él no es la iglesia hecha por mano de hombre, no es el templo, no es el edificio. Lo que me une a mí a Él es un solo Dios y Padre, un solo Señor y Salvador y un solo Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía: no hablen que son de Cefas, no hablen que son de Pablo, no hablen que son de Pedro o de Apolos o de Cristo. Todos somos del Señor Jesucristo, de uno solo. Entonces, al Él decir, Él constituyó, hoy en día no es así. Hoy en día el hombre se quiere constituir a sí mismo algo. Y ese es el problema. El hombre que se constituye a sí mismo algo, busca a él su propio beneficio en las cosas que hace. Pero el hombre que es constituido por parte de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y vivir según la palabra. Ahora yo le pregunto lo siguiente: si Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia, el propósito de estos hombres no debería ser ellos primero, debería ser la iglesia primero. ¿Por qué? Porque dígame cuál de los apóstoles pensó en su propio beneficio. Solo uno. ¿Y qué pasó con él? Judas. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? El único que pensó en su propio beneficio, el único que fue a vender a Jesús por 30 monedas de plata, el único que andaba con la bolsa del dinero y sustraía de ahí para él, el único que reclamó cuando aquella Marián quebró el perfume de alabastro para ungir a Jesús y reclamó diciendo: ¿por qué se ha desperdiciado esto? Se hubiera podido vender en 300 denarios y darle de comer a los pobres. Pero el pobre era él, no los pobres de verdad. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar con esto? El ministerio apostólico de hoy en día no tiene que ver nada con lo que se ve hoy en los autos proclamados apóstoles. El ministerio pastoral tampoco se ve entre muchos pastores. El ministerio profético tampoco se ve y ni tiene que ser como lo que hoy en día es. Mi esposa me enseñaba un video en estos días de Instagram, me parece, de una mujer que venía y dice: vamos a darle duro en la cabeza a Moloch, tráiganme $1,000 aquí al alfolí. ¿Quién dijo que $1,000 le va a dar duro en la cabeza a Moloch? Esos $1,000 lo que le van a dar a ella, quién sabe, un viaje a algún lugar o comprarse un auto nuevo o algún interés personal. Lo que le va a dar duro a los principados, potestades, demonios es el nombre del Señor Jesucristo. No es la plata que uno pueda dar. Y esto nos divide, nos separa, nos aleja. Por eso esta gente loca que anda predicando por ahí son ministros de Satanás, disfrazados, fraudulentos. Tal como lo decía la palabra aquí en 2 Corintios 11:13. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Hay mucha gente disfrazada hoy en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Como la gente hoy en día le gusta eso de que: oh, yo quiero tener un auto nuevo, oh, yo quiero tener otra casa, oh, yo quiero tener un trabajo que me paguen 2 millones de pesos. Pero ¿te has preguntado tú si esa es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado tú si esa es la bendición de Dios? La palabra de Dios me enseña que la bendición que Dios da no añade tristeza. Y eso es importante. Entonces no podemos permitir que estos fraudulentos nos separen a nosotros de nuestro Padre, de nuestros hermanos. Y tenemos que seguir lo que ordenó aquí nuestro Padre, el Señor Jesucristo también, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero estos hombres que son constituidos por el Espíritu Santo tienen que hacerlo según la palabra y vivir como la palabra dice, sin amor al dinero. ¿Por qué? Porque es para edificación de la iglesia. Ahora, nada nos separará, nada nos puede separar. Ninguna cosa creada nos puede separar. Y vamos a verlo. Miren lo que dice Romanos 8:37. Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Podrían declarar eso conmigo? Somos más que vencedor en aquel que nos amó. Usted es más que vencedor, aunque usted no lo vea con sus ojos naturales. Ya en el mundo espiritual usted es más que vencedor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué nos sentimos que no estamos bendecidos? ¿Por qué nos sentimos que tenemos necesidad? Si la palabra dice que ya hemos sido bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material. El mundo material, si tú tienes incredulidad o tienes duda o no crees, no esperes que se manifieste lo que en el mundo espiritual está reservado para ti. El Padre dijo: tú has sido bendecido antes de que yo creara este mundo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, si yo lo creo, aunque yo no vea que estoy bendecido, yo digo: Padre, estoy bendecido. Aunque yo vea que la plata no me alcanza para llegar a fin de mes, Padre, yo estoy bendecido y la plata me va a alcanzar. Aunque yo vea que mi salud me dice otra cosa, Padre, yo estoy bendecido y estoy sano, estoy sana. Porque a medida que tú crees, usted cree en su espíritu, usted declara esa palabra, usted va a hacer vida. Lo que está en el espíritu se va a manifestar en la carne. Dice la palabra de Dios: lo que tú atas en el cielo será atado en la tierra, y lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cómo usted cree que usted ata y desata? Con las palabras que usted declara. Usted desata la bendición no con traer $1,000 al alfolí, no con traer 500 pesos o 5,000 pesos o 20,000 o 1,000,000 de pesos. Usted no desata nada con eso. Usted lo que está haciendo allí es querer agradar al hombre. Pero cuando usted va a ofrendarle a Dios, usted de su corazón, sin que nadie le obligue ni le manipule, usted está dando allí verdaderamente de como dio la viuda. Pero si yo le digo aquí: a ver, hermano, no se pierdan esta bendición, no se vayan de aquí, necesito que dejen por lo menos 20,000 pesos cada uno, y usted va a ver que Dios le va a bendecir, usted va a ver que Dios le va a prosperar, usted va a ver que le va a ir bien. Y yo he visto esto en Panamá, en iglesia, pastores disfrazados, fraudulentos, que llevan máquinas de tarjeta de crédito para que la gente ofrende y diezme. Máquina de tarjeta de crédito. Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? Iglesias grandes, pastores que tú cuando te vas de ahí ni siquiera puedes decirle: pastor, le dejé $500, deme un abrazo aunque sea. No, hoy en día, y te dicen: venga con su tarjeta de crédito. ¿Usted cree que la plata que está en la tarjeta de crédito es suya? No, no es suya. ¿De quién es? Del banco. ¿Y qué va a pasar usted cuando pasa esa tarjeta por allí? Usted va a quedar atado con una deuda que lo que le va a traer es problema. Porque va a quedar pagando los $500 más lo que hay que pagar de la mantención de la tarjeta. Y si usted no pagó un día, usted lo que va a hacer es que va a quedar endeudado, va a quedar en dicón y no va a poder hacer ningún préstamo ni para comprar una casa. Por la emoción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto es importante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escuche bien claro, ni la muerte. ¿Y por qué la muerte no te puede separar del amor de Dios? Porque la muerte la venció el Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. La muerte no nos puede separar, ni la vida. ¿Por qué no nos puede separar la vida? Porque dice la Biblia: sea que vivamos o muramos, somos del Señor. O sea, que esta vida, las cosas materiales, no me pueden separar del amor de Cristo. No me pueden separar del amor del Señor Jesucristo, de nuestro Padre. Eso es importante. Ahora dice, ni ángeles. ¿Por qué dice ni ángeles?
porque dice que hay ángeles disfrazados. Ángeles disfrazados. El apóstol Pablo dijo: si yo o un ángel que baje del cielo les predique otro evangelio diferente, sea maldito ese evangelio y ese ángel y esa persona. Por eso los ángeles no nos pueden separar tampoco del amor de Dios. Dice: ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando el apóstol Pablo habla que no nos puede separar ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es porque, hermano, hermana, nada en este mundo puede separarte del amor de Dios, ni Satanás, ni los demonios, ni las cosas materiales, porque en algún momento algo te va a separar, pero no es porque eso te pueda separar, y lo vamos a ver. Miren lo que dice el verso 39: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está declarando allí, el apóstol Pablo, quien recibió este evangelio de la misma boca del Señor Jesucristo en el tercer cielo, que nada creado nos va a poder separar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Quién creó todo lo que existe? El libro de Juan dice que todo ha sido creado por Él y para Él, y que si no existiera Él, nada de lo que está aquí existiera. O sea, ¿tú quieres una mejor convicción de que el Señor Jesucristo existe? Porque todo esto existe, Él existe. Porque todo fue creado para Él y por Él. Ahora, esto es lo interesante. Quiero llevarlo a la conclusión de este mensaje. Y esto es lo interesante, lo que yo les decía hace un momento. No existe nada que pueda separarnos del amor de nuestro Padre eterno. Aquí está dicho en Romanos 8:39: no hay nada que nos pueda separar de nuestro Padre, de su amor. Lo único que te puede separar de tu Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo eres tú mismo. Como dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué interesante esta conclusión con que termina el mensaje. Vimos que los títulos separan al hombre del hombre, incluso separan también al hombre de Dios. Pero el Señor Jesucristo, con todos los títulos que Él tiene, lo que hace es acercarnos, unirnos. Y esto es lo importante. Cuando usted siente que algo lo está separando del amor de Dios, no es porque eso lo separe, es porque usted le está permitiendo a eso que lo separe del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo aquí a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Por qué tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina? Porque te vas a encontrar con falsa doctrina que puede desviarte del propósito. Tú mismo te puedes desviar del propósito. Y persiste en ello. O sea, persiste en la sana doctrina. Persiste en lo que Dios ha declarado que te ha prometido, y no te separará. Ahora, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Nosotros somos motivo de salvación para nuestra casa, para nuestra familia, porque cuando ellos ven que nosotros persistimos en esto, en congregarnos, en seguir adelante, y no porque vean lo que vean nuestros ojos, sino porque nosotros creemos en lo que está declarado y escrito, entonces somos salvos nosotros y son salvos también los que nos oyen, sea tu familiar, sea tu vecino, sea un amigo, sea un desconocido, porque Él dice: wow, imagínate cómo creen ellos, cómo pueden estar seguros tan esto, cómo pueden tener tan convicción. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y persistimos y tenemos cuidado en la doctrina que ha sido dada. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa que ha sido enviada
desde el cielo, declarada por la boca de Jesucristo nuestro Señor, escrita por tus apóstoles y transcrita por hombres inspirados, Padre amado, que tuvieron el valor de traducir el Evangelio, el Antiguo Testamento, ya sea del arameo, del hebreo, Padre amado, del latín, del griego. Pero hoy tenemos, gracias Padre, esta palabra que es vida y es viva y eficaz cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Gracias Padre, porque tú bendices esta iglesia y bendices a las personas que están aquí, que son tus hijos y tus hijas, incluyéndome a mí, Padre. Y bendices a los que vendrán. Que esta palabra produzca en nosotros frutos a 100 por 1, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle al hermano Ezequiel si puede venir déselo con gozo, hermano, déselo con gozo. Un aplauso para el Señor. Amén, amén. Ese aplauso para nuestro Padre por su palabra. Vamos a pedirle al hermano Ezequiel y a la flor. Hermano Ezequiel, venga a recoger las ofrendas. O dile a la Flori. Vengan a recoger las ofrendas, porque dice la palabra que hasta los niños tienen que servir. No le impidas a los niños venir al reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Aprovechamos para saludar a los hermanos que nos ven en las redes sociales, a la hermana Aurora Molina desde Panamá, a la hermana Alicia también, que está en Nueva York, a la hermana Linet también, que está en Nueva York, a todos los que nos ven, al hermano Manu hasta México. Bendición, hermano Manu, sabemos que también estás allí siempre atento a las palabras y los mensajes. Bendecimos a todos los que quieran ser parte de esta iglesia. Aquí tiene un lugar, tiene un ministerio para que pueda servir. Muchas gracias. Vamos a orar y bendecir las ofrendas. Padre amado, Padre bueno, oramos y bendecimos estas ofrendas que con mucho amor te ha entregado tus hijos. Padre, multiplícale como tu palabra dice. Bendícele en su vida matrimonial, espiritual, material, salud y emocional. Padre amado, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vayan con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.